amables oyentes a través de la 89.1 Ovación Internacional y en las redes sociales. También el abrazo grande para todas y todos. Saludamos también fuera de nuestro querido país a nuestros hermanos ecuatorianos que viven en diferentes países del mundo. En esta mañana seguimos con las primicias. Por acá hemos tenido la oportunidad de dar una primicia ayer con el señor gobernador que se posesionó ante el señor presidente de la República, y hoy tenemos otra primicia. Tenemos al presidente de Avanza en el Oro y miembro del Buró Nacional de este partido, que le damos la más cordial bienvenida. Le decía extra micrófono al recibirlo fuera, que si hace una muy buena pretemporada todavía podría jugar en un equipo profesional. Ingeniero Paulo Guzmán Palmiño, buenos días, mucho gusto saludarlo. Muchas gracias, Didio, buenos días a usted, a Berito, a todos los que hacen Ovación y a todos nuestros hermanos machaleños y orenses. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para dialogar y conversar sobre los diferentes acontecimientos. Claro, señor ingeniero, lógico es topar aún el tema de las últimas elecciones, de esta fiesta cívica, bueno, que en unos casos no ha sido tan bonita la fiesta, pero que a la final le hemos vivido a los 4 años en estas regionales que nos han hecho recordar muchos temas importantes, como por ejemplo también el pautaje, que prácticamente se redujo en el presupuesto nacional muchísimo para las arcas de los ya lesionados medios de comunicación en el país. Bueno, ingeniero Paulo Guzmán, un gusto saludarlo. ¿Nos puede comentar cuál es el balance que tiene usted primero a nivel local? Hablemos primero a nivel local, después provincial y finalmente a nivel nacional, porque estamos destacando que es miembro también del Buró de Avanza a nivel nacional. Así es que, ¿cómo se vivió? ¿Cuál es el balance que ustedes tienen en cuanto a candidatos, en cuanto a triunfadores, en cuanto a también derrotas que se consiguieron en las urnas a través de este partido? Bueno, nosotros es un balance positivo, ¿no? A pesar de que el trabajo que se realizó a nivel provincial no tuvo la consistencia que hubiéramos deseado, ya que pasábamos de grandes inconvenientes tanto en lo económico como en lo político, ¿no? En lo político, saliendo de una tarjeta amarilla en las elecciones para asambleísta, pero logramos conseguir en alianza una alcaldía que es la alcaldía de Marcavelí. En Arenillas lamentablemente llegamos en segundo lugar y igual en el Cantón Pasaje, donde terminamos terceros o cuartos, no recuerdo, y en Machala también quedamos con nuestra alianza en cuarto lugar con nuestro compañero Roberto Cornejo, que tuvimos la posibilidad de que nuestros compañeros lleguen por 23 votos, no lleguen a la concejalía, pero logramos obtener concejales y vocales de juntas parroquiales en varios puntos de la provincia del Oro, ¿no? Tenemos concejales, como ya lo dije, un alcalde y vocales de juntas parroquiales, que nos deja satisfechos, ¿no? Nos deja satisfechos debido al nivel de trabajo que se realizó en la provincia y más que nada el nombre de Avanza, el número sigue siendo una marca, ¿no? Que poco a poco yo creo que vamos a retomar lo que en algún momento logramos conseguir, como es el ser la primera fuerza política de la provincia con la mayor cantidad de alcaldías, ¿no? Es un trabajo que lo estamos reorganizando, estamos reestructurando en toda la provincia a la organización política. Queremos que aparezcan nuevos líderes en varios cantones y ese es el trabajo que se viene dando, ¿no? No tenemos apuro, con lo que hemos conseguido hemos aportado a nivel nacional, gracias a Dios a nivel nacional hemos tenido grandes logros que nos permiten continuar como organización política y nos da la oportunidad y el tiempo de poder reorganizar a nuestro partido y poder continuar en la ley electoral futuras para poder obtener las diferentes autoridades que sean por elección popular, ¿no? El balance general de avance en el Ecuador ha sido positivo, como usted destacó en el tema a nivel provincial, pero a nivel nacional también se ha conseguido resultados importantes en algunas provincias. Así es, nosotros hasta ahorita en algunas provincias todavía faltan
el escrutinio de varias urnas, pero hasta ahorita tenemos el dato de 21 cantones, alcaldías, 21 alcaldías, una prefectura. Tenemos 2 capitales de provincia como es Portoviejo y también Ibarra, que se ha logrado conseguir con compañeros que son fundadores de la organización, como el compañero Javier Pincay en Portoviejo y el compañero Álvaro Castillo en Ibarra, ¿no? Yo creo que es un balance positivo. Esto se debe también al gran trabajo, ¿no? De las 21 tenemos 18 que son propias de Avanza y 3 en Alianza. Eso cabe mencionar y hacer un balance de acuerdo a eso, de que gracias a Dios se ha logrado trabajar de forma individual, se ha logrado conseguir los triunfos en los diferentes cantones y vemos reflejado el trabajo de cada uno de los dirigentes a nivel de todo el país, ¿no? Que nos deja satisfechos, nos deja tranquilos, que esta directiva que empezó meses antes de empezar este proceso de seccionales, empezamos a trabajar nosotros con la presidencia de nuestro compañero Javier Ortiz, con quien les habla en la vicepresidencia nacional, tratando de que se llegue a lograr estructurar el partido a nivel nacional y llegar a conseguir la mayor cantidad de autoridades en todo el país para poder continuar como organización política, ¿no? Bueno, esto es importante, ingeniero, lo que vamos a topar. El tema de la alianza que hubo acá en la ciudad de Machala con MARE, Movimiento Autonómico Regional, que lo lidera el ingeniero Montgomery Sánchez, en caso de Centro Democrático, que por ahora acá está liderándolo también Pablo Granda, y Avanza, que justamente usted es el representante. ¿Cuál es el balance general que tienen ustedes en esta participación en conjunto? 3 partidos políticos buscando una sola opción, ganar las elecciones en forma pues directa con los candidatos. ¿Cuál es el balance primero de esta alianza? Bueno, a mí me deja muy tranquilo, muy satisfecho. Quiero aprovechar también la radio, que estamos saliendo al aire, para felicitar la campaña que realizó el equipo de Roberto Cornejo con sus concejales, Pablo Granda, Félix Romero y todo ese equipo de concejales que trabajaron en esta campaña. Me quedo muy satisfecho, contento, viendo que hubo un reconocimiento de la ciudadanía al trabajo que se realizó. Y los resultados al final del día tienen varias lecturas, ¿no? Son de acuerdo a la experiencia o poca experiencia que uno pueda tener en este tipo de leads, tiene la oportunidad de sacar un análisis de lo que pasó, ¿no? Pero en líneas generales yo estoy muy satisfecho por la alianza. Vemos que las organizaciones que participaron en esta unidad tienen su reconocimiento todavía en el Cantón Machala, y como lo dije, el resultado final es basado en las circunstancias. La política y las elecciones son circunstanciales, se van moviendo de acuerdo al criterio del ciudadano y de acuerdo a cómo se van apareciendo las figuras políticas en el entorno, ¿no? En ese momento. Como lo decía, yo felicito a Roberto Cornejo y su equipo por la gran campaña que realizaron, y eso nos deja la pauta para futuras elecciones, tomar correctivos, y creo que en estas próximas seccionales van a haber resultados que debemos aprovecharlos, que debemos trabajarlo, y es un trabajo que empezó al siguiente día de las elecciones, ¿no? Esta alianza que prácticamente concluyó las elecciones con resultados como usted califica de positivos, ¿es momentánea, es por ahora en estas elecciones regionales o va para largo? Es decir, lo que pasará ahora el 25 cuando elijamos al presidente o al Ejecutivo y al Legislativo, ingeniero. No, nosotros hemos conversado y está pendiente una reunión esta próxima semana donde vamos a hacer un balance de lo que sucedió con las diferentes organizaciones que fuimos parte de esta alianza, y llegaremos a conclusiones y veremos qué posibilidades hay a nivel de Avanza, a nivel de Paul Guzmán. Hay la total apertura de continuar porque sabemos de la calidad de personas que integran cada una de las organizaciones políticas, y creo que esto es el inicio de un gran proyecto
hacia futuro, ¿no? Un gran proyecto hacia futuro, y creo que las organizaciones que intervinieron en esta alianza lo hicieron por convicción, con el único objetivo de querer sacar a Machala adelante, y eso es algo importante, no fue por intereses, no fue por necesidades políticas de ese momento, sino fue por convicción y porque nos conocemos los dirigentes, nos conocemos los militantes de cada una de las organizaciones, y se lo hizo por la hoja de vida de cada uno de ellos, ¿no? Que algo transparente, sabemos lo que han hecho por la provincia, por la ciudad, y eso nos dio la oportunidad de llegar a esta gran alianza que creo que debe mantenerse, debe continuar, y se debe hacer un trabajo programático para las futuras elecciones. Esa es la propuesta del presidente de Avanza en la provincia del Oro. Ingeniero Paul, y las puertas están abiertas para que se incorporen más partidos o movimientos políticos. Así es, siempre pensando en la unidad. Ya lo demostramos en algún momento cuando logramos intervenir en el tema del Consejo Nacional Electoral, tratando de que se respete la voluntad popular. Cuando llegó a la alcaldía por primera vez el alcalde Macas, se logró hacer una gran unidad de más de 20 organizaciones políticas, a las cuales yo tengo la modestia aparte de que estuve liderando esa unidad, y creo que ese es el futuro, ¿no? Tratar de eliminar la división de votos, tratar de eliminar esa división de organizaciones políticas, porque al final del día yo creo y estoy convencido de que las dirigencias de cada una de estas organizaciones lo que quiere es lo mejor para el ciudadano, ¿no? Lo mejor para la población, y eso debería unirnos y llevarnos a un consenso para las próximas elecciones. Ingeniero Paul Guzmán, usted tiene ya una apreciación clara, contundente en cuanto a la realización de esas elecciones. ¿Usted está satisfecho con el trabajo del Tribunal Electoral? ¿Cuál es su comentario? Bueno, lamentablemente tengo que decirlo, en estas elecciones hay más dudas que aciertos del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Aquí en Machala podemos decir que las cosas se manejaron de forma tranquila. No sé si de forma transparente, porque las denuncias que lo hacen los mismos integrantes del Consejo Nacional Electoral nos crean dudas como organización política y como ciudadano, ¿no? Mire que en Guayaquil, en Guayas, se han creado centros paralelos de cómputo que nos generan dudas, no lo sabemos aquí, y no sabemos si existe la valentía de parte de la Junta Provincial Electoral para denunciar este tipo de actos, pero ya genera una duda, ¿no? Ya nos queda ese sabor amargo de que se llevaron las cosas de forma transparente o hubieron cosas fuera de lo normal que alteraron la voluntad popular al final del día. Las elecciones, ingeniero Paul Guzmán, las elecciones, los triunfadores, empecemos por la prefectura. ¿Cuál es su análisis, cuál es su punto de vista con los resultados que se dieron en la parte final? Bueno, a nivel de prefectura, creo que Clemente Bravo saca provecho de un trabajo político de mucho tiempo, ¿no? De mucha inversión política que da su resultado, ¿no? Ha dado sus frutos. Lamentablemente también a nivel de contrincantes no tuvo el peso necesario para poder llevarlo a pensar que podía perder la alcaldía, ¿no? Yo creo que al final del día él está cosechando ese trabajo político que lo ha realizado durante no 4 años, ¿no? Sino muchos años, que ya son más de 24 años que lleva en política y cambiando de cargos y llegando a puestos por elección popular. Una persona de experiencia. Esperemos que este último periodo lo desarrolle de la mejor manera en beneficio de la provincia, no se dedique ahora sí a un trabajo ya en campo, un trabajo con la zona rural que tanto lo necesita, y empecemos a trabajar ya en cosas provechosas, ¿no? A nivel productivo, tratando de que el campo, tratando que la ruralidad llegue a trabajar ya no solo generando materia prima, no, sino que a nivel de prefectura se den y se generen proyectos que traten de industrializar la materia prima
que producimos aquí en El Oro y es un trabajo que creo que está pendiente por todas las prefecturas y la actual también, ¿no? A nivel de la ciudad de Machala, ingeniero Paul Guzmán, ¿cuál es su análisis, tomando en consideración pues que y destacando también en la parte terminante de esto de las elecciones, que el alcalde de Machala se reelige? ¿Cuál es su análisis? ¿Usted considera que hubieron sorpresas aquí en cuanto a aceptación en las urnas para ciertos candidatos? Sí, o sea, hubieron sorpresas en cuanto a los nuevos candidatos que aparecieron, ¿no? Pero bueno, el análisis final y este análisis y este triunfo del alcalde actual que llegó a la reelección tiene varios aspectos, ¿no? Uno, la cantidad de candidatos. Dos, la cantidad de inversión que hicieron los candidatos. Usted ve quiénes son los que llegaron, los que más dinero gastaron, porque yo creo que lo gastaron, porque invertir quiere decir porque lo van a recuperar, ¿no? Pero gastaron en esta campaña son los que llegaron. Entonces eso nos deja claro que la ciudadanía todavía es clientelista, o sea, todavía se basa en quién es el que más plata vota para poder decidir al final del día los votos. Y también tenemos una sociedad triunfalista, ¿no? Que yo creo que al final en el día de las elecciones la gente quería saber quién era el que estaba primero, quién era el que estaba segundo, para poder decidir a quién votar, ¿no? No lo hicieron por convicción, por a quién le daban el voto, por qué le daban el voto o por qué proyecto político se daba el voto, ¿no? Y los votos que tenía tanto Falqués como el mismo Cornejo fueron desplegándose al señor Rodríguez, que fue el que terminó llegando segundo, ¿no? Y vemos que al final del día al alcalde Macas le da resultado esa alianza con la Revolución Ciudadana por los resultados que tuvo la revolución a nivel nacional. Sabemos que aquí en El Oro la Revolución Ciudadana mantiene una base de un 15 a 20% de un voto fuerte, de un voto duro, que al final del día yo creo que se le pega al alcalde Macas y termina consiguiendo ese 40%, lo que yo a nivel del alcalde y de sus asesores deberían tener un análisis y deberían empezar un poco a preocuparse de esta situación, porque yo creo que Macas en sí, su voto duro, su voto, el que termina obteniendo no es más allá del 25%, ¿no? Ese voto que cuando él llegó a la primera vez a la alcaldía estuvo cerca del 30%, 33% o 29%, no recuerdo bien, pero por ahí era el rango, y ahora creo que su voto base creo que ha sido el 25%, más ese 15% que le suma la Revolución Ciudadana. No lo hace sumándole el 20% porque hubo muchos resentidos de esta organización que no estuvieron de acuerdo con esta alianza, y se reduce ese porcentaje del 20% al 15% y termina obteniendo ese 40% que actualmente lo pone otra vez como alcalde. Y haciendo un análisis más profundo, vemos que Rodríguez obtiene un 26% con una cantidad de la población creo que del 50% que lo conoce, y obtiene ese 26%, entonces no es un resultado malo, mientras que el alcalde, al ser conocido por la ciudadanía en un 100%, obtiene el 40%. Eso quiere decir que el 60% todavía no está de acuerdo con la gestión que está realizando. Esperemos que tanto él como sus asesores realicen el análisis de resultados ya en pos del futuro y de mejorar su trabajo dentro de la alcaldía, para poder estos próximos 4 años y finales que le corresponde pueda desarrollar un proyecto de trabajo para poder a Machala llevarlo al sitial que todos los machaleños queremos, ¿no? Todos conocemos en la provincia del Oro al ingeniero Paul Guzmán Pamiño, una persona muy seria, bien calculador, con todo respeto en esto de los juegos políticos, porque también de pronto se lo puede calificar como juego. Yo le digo más bien fiesta a la
a la gran tema de la democracia y bueno, en este caso hay partidos que para unos ha sido un revés o una baja electoral a nivel nacional. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano perdió la alcaldía de Guayaquil, la prefectura del Guayas, en Pichincha igual, en otros lugares del país también, en otras provincias del país también igual, en Machala no pudo llegar el profesor Carlos Falqués. ¿Cuál es su análisis? Porque algo ya no se estuvo topando usted en el tema de lo que pasó en la alianza de plan con el partido UNES acá en la ciudad de Machala. En otros partidos, como por ejemplo, ¿cuál es su análisis sobre lo que pasó con el Partido Social Cristiano? Era algo anunciado, ¿no? En el tema, no solo los social cristianos, mira, Izquierda Democrática, después del éxito que tuvo a nivel de presidencia y asambleístas, la cantidad de asambleístas que llevó Izquierda Democrática, Pachacuti, pero demostraron internamente haber conflictos, que tenían pugnas internas, y eso al final del día termina castigándolo en estas seccionales, ¿no? Y a nivel de lo social cristiano le pasa factura el no formar, el no generar nuevo liderazgo dentro de su organización, ¿no? Que lamentablemente sus líderes ya están abandonando ya sus posturas políticas, su posición política o su trayectoria ya no los acompaña por la cantidad de años que han pasado en una especie de caciquismo dentro de sus organizaciones políticas, ¿no? No se han generado liderazgos que puedan en este tipo de elecciones sacar ellos y mostrarlos ante la ciudadanía para poder mantener esa hegemonía, mantener esas dignidades que por más de 30 años lo tuvieron en Guayas, en Guayaquil, ¿no? Poniendo siempre a lo mismo de siempre. Lamentablemente ya la gente se cansó de ese tema. La gente quiere renovar políticamente. Usted sabe que la mayor cantidad del voto está en el joven. Ya la forma de hacer política es diferente, ya no es la misma politiquería de antes, ¿no? Ahorita vemos que mucho tiene que ver la propuesta, las redes sociales, y lamentablemente los actuales líderes no pasan ni de 35 años, no pasan de los 35, 30 años, y ahí está el resultado. Esta organización, como los social cristianos, lamentablemente no han querido formar, no le han dado la oportunidad a grandes jóvenes que tienen dentro de su fila, y han ido perdiendo y se han ido a otras organizaciones que han visto la oportunidad de salir, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el análisis de lo que está sucediendo y se va a venir dando, ¿no? Si las diferentes organizaciones políticas no tratan de renovar, no tratan de darle la oportunidad a la juventud, creo que vamos a terminar como los partidos tradicionales, ¿no? Como Izquierda Democrática, como Partido Social Cristiano, como Pachacuti, con un fracaso en estas elecciones seccionales. ¿Usted considera que hay oportunistas en los diferentes partidos y movimientos políticos del Ecuador? Porque hemos visto en la historia, en los archivos tenemos a personajes que han estado en un partido político. Cuando ya la etapa de pronto se les ha terminado, se van buscando otro camino político. ¿Usted cree que eso es lealtad o deslealtad? No, el oportunismo existe, ¿no? El oportunismo existe, y es lo que comentaba en cuanto a lo que sucedió en el Cantón Machala, ¿no? Es por la falta de convicción dentro de los dirigentes de las organizaciones políticas, ¿no? Yo creo que aquí en Machala la Revolución Ciudadana, donde salía con candidato propio, podía haberse hecho de la alcaldía. Miren, en el Guayas pasó eso, ¿no? Ahí no hubieron alianzas a nivel de prefectura ni a nivel de alcaldía, y se llevaron estas dos dignidades en el Guayas, igual en Pichincha. Entonces yo creo que ahí deja ver la falta de convicción de los dirigentes que tuvo la Revolución Ciudadana aquí en El Oro, y no vio en su gente, no vio en sus militantes la capacidad o no sé qué analizaron para no poner e ir a una campaña electoral simplemente como Revolución Ciudadana, y dejaron que vengan personas de otras organizaciones políticas que sabían
que más que una alianza era un bloqueo a esta organización política para que no saque candidato propio y poder llegar al poder como lo hicieron ahora, ¿no? Entonces, eso les deja una lección. Esperemos que estén tomando apuntes de lo que sucedió en estas elecciones para que en las próximas campañas puedan mejorar, ¿no? Aunque el pueblo es inteligente, el pueblo sabe por qué se dieron las alianzas en esta ocasión y lo que va a pasar a futuro, ¿no? Yo creo que este gobierno ha sido el mejor jefe de campaña de la izquierda. En las próximas elecciones va a haber una pugna entre las diferentes organizaciones que están en el centro izquierda, porque lamentablemente tengo que decirle que el gobierno pasa de derecha, ahora va a pasar a izquierda, ¿no? Con el ingeniero Paulo Guzmán Pazmiño en esta mañana dialogando temas políticos. Luego, y si no nos alcanza el tiempo, no hay problema, nos autoprogramamos solamente para hablar en el tema deportivo. Dialogando con el ingeniero Paulo Guzmán después de las elecciones de este 5 de febrero, en donde ya tenemos resultados, aunque todavía no oficiales, ingeniero, no son los resultados todavía oficiales, que aunque a lo mejor no se muevan las bolitas, las cartitas de un lado para otro, porque casi está ya todo definido. Sin embargo, falta dar la culminación de las elecciones por parte de la representante, en este caso del Consejo Nacional Electoral. Creo que estamos de acuerdo. Sí, así es. Todavía creo deben estar dilucidando ciertos reclamos que tienen ciertos candidatos, más a nivel de cantones fuera de Machala. Y con eso yo creo que ya, porque aquí ya tenemos el 100% de las urnas en el sistema, sin inconsistencia, 0% de inconsistencia. Yo creo que ya en los próximos días tiene que cerrarse la sesión de escrutinios y ya empezar el proceso de proclamación de resultados, ¿no? Ingeniero Paul, usted estaba analizando últimamente en este diálogo lo que le ha pasado al Partido Social Cristiano en el Ecuador. ¿Usted cree que esta aceptación que ha tenido UNES, la número 5 en el Ecuador, tiene un motivo especial? ¿A qué se debe este repunte, podemos decir también? Bueno, yo creo que es al gran trabajo de campaña que ha hecho este gobierno, ¿no? Este gobierno ha sido el mejor jefe de campaña de otro partido político, que sabemos quién lidera este partido a nivel nacional. Así no esté aquí, él sigue siendo el líder de esta organización política, como es Rafael Correa, ¿no? Ellos se encargaron de mantenerlo vivo, de mantener la vigencia de esta organización, y ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados. Hay mucha gente, como en algún momento lo comentamos en varias reuniones, de que las encuestas al final del día no son las reales, ya que tenemos un gran voto en ese momento de indecisos, ¿no? Pero que es el voto oculto que cuando usted va a hacer una encuesta no le dicen por quién va a votar, ¿no? Porque muchos saben que el momento que dicen yo voto por Correa desde un principio, la gente critica y muchas veces se opone a esta decisión, pero cuando ya están frente a la papeleta solitos, usted sabe que viene y marca donde tiene que marcar, y ese es el tema que tiene este partido político, y algo que dejó impregnado Rafael Correa, ¿no? Con sus diferentes sabatinas. Con estos resultados políticos a nivel del Ecuador en estas últimas elecciones que han pasado, sobre todo la última, no la del 5 de febrero, ¿usted considera, ingeniero Paul Guzmán, que ya los precandidatos que deben haber y los que lleguen más adelante, con miras a las elecciones del 25, cuando vamos a tener la oportunidad de elegir a nuestro Ejecutivo y a nuestro Poder Legislativo en el Ecuador, tienen que poner las barbas en el ojo, tomando en consideración el repunte que ha tenido la número 5? Así es, ya ahorita los liderazgos, y como lo dije, la disputa va a estar del centro izquierda, ¿no? Desde el centro hacia la izquierda, estas organizaciones políticas van a tener que pelearse esa presidencia, porque lamentablemente, como lo hemos analizado y lo hemos visto en los resultados que se dan estas seccionales, la derecha ha perdido el poder, ha perdido fuerza, y creo que va camino a la extinción, ¿no? Entonces creo que nosotros
como Avanza, organizaciones como Izquierda Democrática, la Revolución Ciudadana, Pachacuti, nosotros como socialdemócratas centro-izquierda, tenemos que empezar a ver líderes que empiecen a captar ese voto rechazo a la derecha que al final del día va a ser el que se imponga en estas próximas elecciones, ¿no? Tanto para presidente como asambleístas, que es lo más próximo, ¿no? Yo creo y estoy convencido de que va a haber una gran lucha del centro hacia la izquierda y obviamente con una gran ventaja que tiene la Revolución Ciudadana, pero va a continuar con ese inconveniente de que Rafael Correa no pueda ser el candidato, no pueda intervenir en estas próximas elecciones, y van a tener que buscar dentro de sus filas al nuevo líder de esta organización para entrar en una campaña electoral. Y esa es la decisión más difícil que tiene Rafael Correa, ¿no? Porque tiene liderazgos como Rabascal, que estuvo terciando las elecciones pasadas para vicepresidente, pero sabemos las características de este candidato. Es un hombre que no se deja imponer, un hombre que tiene su convicción firme, y eso es algo que creo que al momento de analizar quién va, tiene que pensar mucho la dirigencia de esta organización. Ingeniero, muchas personas aquí en conversatorios han tomado en consideración, por ejemplo, algo que por ahora está calientito, como dicen, noticias calientitas, como la de ayer, que dimos la primicia de la designación muy acertada del abogado, Apolo Valareso, a la gobernación de la provincia del Oro. Por ejemplo, ¿usted considera que tenemos ahora a una derecha dividida, desunida, hoy más que nunca, o usted considera que sigue siendo la derecha unida en el Ecuador? Bueno, yo lo que noto es lo que ha venido pasando, ¿no? Un presidente, un gobierno mal agradecido con sus militantes, con la gente que se fajó en las calles por esta organización política, y vemos que a la gobernadora saliente lamentablemente ni le dieron la oportunidad de despedirse de la gobernación, ¿no? Entonces vemos que esa deslealtad dentro de esta organización, que ya está camino a la extensión, no creo que ha conseguido ninguna dignidad a nivel nacional, y eso muestra de que ese partido ya es historia. Ya no creo que vuelva a tener alguna dignidad por elección popular en estas próximas elecciones. Y aparte que recicla personajes de otras organizaciones políticas, porque de lo que yo recuerdo, el señor Apolo viene del Partido Social Cristiano. Muchos años fue parte del Partido Social Cristiano, era el asesor jurídico en las diferentes campañas del Partido Social Cristiano, y ahora lo vemos que está en Creo y acaba de obtener el puesto de gobernador, ¿no? Entonces, la derecha en sí siempre ha tenido ese inconveniente, siempre ha tenido ese problema, y peor aún esta organización política como es Creo, que trabaja mucho con la deslealtad hacia sus militantes, ¿no? Buenos líderes faltan también en los partidos de derecha, ingeniero Paul. Así es, falta formación, ¿no? Formación de liderazgo. Nosotros, y no está de más decirlo, ¿no? Nosotros como organización política contamos con una escuela de formador de líderes, de jóvenes, que creo y vamos a retomar y a darle más fuerza a esta institución dentro de nuestra organización para poder formar y trabajar en los liderazgos jóvenes, ¿no? Y no darles solo la oportunidad de que se formen, sino darles las herramientas para que puedan en su momento enfrentar una campaña, que ese es el gran problema, ¿no? Pueden haber líderes jóvenes dentro de las organizaciones políticas, pero no tienen el recurso económico de los caciques tradicionales de estas organizaciones políticas, ¿no? Entonces, eso al final del día, al momento de decidir una candidatura, mucho se ve quién es el que tiene el recurso económico para enfrentar una campaña, y eso les merma la oportunidad a los liderazgos jóvenes, ¿no? Cuando los caciques, los que han sido tradicionalmente los candidatos de estas organizaciones políticas, deberían aportar y si cabe el término, financiar
a los candidatos jóvenes para tratar de sostener a la organización política, pero vemos que no es así, ¿no? El egoísmo interno de estas organizaciones de derecha ha sido una tradición y creo que ahí está el resultado de la extinción de muchas organizaciones, el fracaso de los partidos social cristianos, que yo creo que va camino a desaparecer, ¿no? Ingeniero Paul, avanza en el Ecuador, no solo Machala, porque es un partido nacional. ¿Derecha o izquierda? Nosotros somos centro-izquierda. Nosotros somos centro Partido Socialdemócrata, centro-izquierda, pensando siempre que el ser humano está sobre el bien material y así nos hemos mantenido, ¿no?, en nuestras posturas. Obviamente siempre decidiendo y tomando acción en lo mejor, en lo que creemos que es mejor para el país, para el Ecuador y nunca hemos estado, primero, entregados a un gobierno y segundo, siempre hemos tenido posturas como que se han analizado a nivel de dirigencia nacional, a nivel de presidentes provinciales, donde se han tomado decisiones de muchas veces apoyar ciertos criterios de gobierno y también de oponernos cuando creemos que no está alineado a mejorar las condiciones de vida del ciudadano. Y esa convicción la mantengo no solo yo, sino todos mis compañeros. Yo vengo de una familia socialdemócrata, mis tíos, mi papá, mi abuelo antes eran de la vieja izquierda democrática y desde ahí venimos con esta ideología que creo que es la más acertada para países como el nuestro y estamos convencidos que esa es la línea del progreso tanto para la provincia como para el país, ¿no? Ingeniero Paul, hay en la mente de cada uno de los miembros de Avanza en el Ecuador de pronto el sueño de tener presidente de la República propio. Así es, siempre nos hemos puesto ese objetivo, ¿no? Pero sí tenemos los pies sobre la tierra, donde creemos que ese liderazgo para una posible presidencia tiene que salir de nuestras filas y tiene que irse formando, ¿no? Hemos visto liderazgos dentro de nuestra organización que creemos que en algún momento pueden terciar una candidatura a la presidencia y lo estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Tenemos compañeros como el alcalde mismo de Ibarra, que fue presidente, Álvaro Castillo. Creemos que en algún momento tiene la capacidad y tiene la fortaleza política de en algún momento empezar a terciar en una campaña electoral. Nuestro compañero también que actualmente llegó a la alcaldía, Javier Pincay, a pesar de las adversidades, a pesar de los inconvenientes que tuvo 2 intentos de asesinato en su ciudad, llegó a la alcaldía. Son liderazgos que creo que en su momento pueden llegar a participar en una elección de presidencia y creo que ese es el objetivo de toda organización política, llegar a tener el poder político en el país para poder implementar primero su ideología política y segundo su programación de trabajo, sus planes de trabajo que puedan sacar adelante a un país con una felicidad simple, siempre pensando en el ser humano, ¿no? Si hablamos y hacemos una recordación, ingeniero Paul Guzmán, antes casi no había alianzas, cada partido sacaba su propio talento humano para las elecciones como candidatos. Y bueno, se daban resultados importantes para seguir de acuerdo a la ley con la aceptación que tienen en las urnas, que esto controla el Consejo Nacional Electoral, pero hoy por hoy mayormente se planifica a nivel del tema de alianzas que fortalecen la candidatura de ciertos personajes de la política. Entonces avanza para el 25 un hecho que va a buscar alianzas para participar con candidato en alianza, como decimos, no, que puede ser de Avanza mismo o de otro partido, pero en alianza. Puede ser, no lo podemos descartar ni tampoco asegurar, no todavía, como dije, estamos recién analizando lo que acaba de acontecer y empezar a proyectar lo que va a pasar en el 2025, ¿no? Y creo puede ser la oportunidad de trabajar en alianza, que yo no estoy cerrado a eso, tampoco lo aseguro, porque todas la política y las elecciones son circunstanciales, ¿no? Todo está de acuerdo a cómo se mueven
las fichas en su momento para poder tomar decisiones de una posible alianza o de entrar solo en una campaña electoral. Pero como usted dice, en estas últimas elecciones se dio mucho el tema de alianzas de diferentes organizaciones políticas que apoyaron a diferentes liderazgos y es por una falta de nuevos líderes, ¿no? Falta de nuevos líderes, falta de un trabajo y tengo que reconocerlo que no solo en nuestra organización, sino en todas las organizaciones no se han logrado generar para esta ocasión nuevos líderes que puedan intervenir en una campaña electoral, ¿no? El tema económico es un factor importantísimo para trabajar en política, que lamentablemente se ha ido perdiendo. Sabe usted lo que pasamos, una pandemia que no dejó que los partidos políticos crezcan, no dejó que los partidos políticos tengan esa oportunidad de irse financiando para poder consolidar liderazgo dentro de la misma organización, ¿no? Entonces, creo que eso obligó a que en estas elecciones, y la nueva ley electoral obligó que en estas elecciones se generen una gran cantidad de alianzas. Si mantenemos esas mismas condiciones electorales, creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Se van a generar alianzas. Por un lado es beneficioso, por otro lado genera a nivel de presidencia, va a generar grandes conflictos dentro de una asamblea que, mire lo que pasó ahora, ¿no? Una gran división y traiciones. Creo que la ley electoral debe cambiar también, la ley de partidos debe cambiar, donde esos camiseteros, esas personas que entran por una organización pero cuando llegan al poder se olvidan de dónde salieron, deben ser sancionados, deben perder el curul, deben perder su dignidad de elección popular, porque eso es lo que ha llevado a que la clase política, a que las organizaciones políticas estén en decadencia, ¿no? En Avanza también hay camiseteros, como usted lo califica. Hubieron en su momento, no hubieron, y obviamente se movieron de acuerdo a sus intereses, pero eso a nosotros no nos preocupa, porque creo que los que estamos en Avanza lo hacemos de convicción. A mí me preocupa más los que se quedan que los que se van. Los que se van tienen sus propios intereses personales que no pasa nada en este momento, pero creo que en un futuro les pasa factura ese tipo de decisiones y esa forma de actuar, ¿no? Ingeniero Paul, en forma paralela también no nos olvidemos de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y además la consulta popular. Ingeniero, ¿qué comentario le merece este tema? Primero, en el tema de la elección de los miembros del Consejo de Participación. Bueno, como usted ve, es un tema que lo han estado manejando a nivel nacional para orientar este organismo hacia una organización política, y eso es lamentable porque se supone que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, dentro de sus tareas, es de nombrar las autoridades de control en todo el país, y vemos que si empieza a orientarse hacia una sola organización política, lo que va a generar es que hayan autoridades afines a esa organización política y empiece a campear otra vez el tema de la corrupción, ¿no? Y en cuanto a yo, y le soy muy honesto y sincero, yo anulé el voto en este tema del Consejo de Participación Ciudadana, y en el tema de la consulta popular creo que no hubo el trabajo suficiente por parte del gobierno de informar de qué significaba cada pregunta, ¿no? Y se lo tomó como un castigo a este partido o a este gobierno de votar en no. Habían preguntas que creo que la ciudadanía podía haber dado el sí, y no se lo hizo, ¿no? Simplemente fue un voto rechazo a este gobierno cuando lamentablemente el pueblo debió haber analizado pregunta por pregunta y la repercusión que hubiera tenido el contestar sí o no para el país, ¿no? Para el tema político, que creo que, mire, en el tema de que deben desaparecer las organizaciones políticas que no mantengan un promedio de afiliados o adherentes a esta organización, yo creo que era lo más justo, porque ahí va a haber la oportunidad y ahí va a forzar a las organizaciones políticas que trabajen en sus bases para poder sostenerse en el tiempo, ¿no? Pero también pero usted vaya a la calle y pregunte, ¿usted quiere que haya más partidos políticos? La gente le dice que no.
la gente le dice que deben desaparecer un poco de partidos, pero el rato que contradicción. Contradicción, ¿por qué? Porque fue un voto del ciudadano rechazo, no fue un voto pensado, analizado, no fue un voto que vaya sabiendo para qué es cada pregunta y lamentablemente ahí están los resultados, ¿no? Con mucha pena hay que decirlo también, ingeniero Paul Guzmán, que en muchos de los casos pusieron no por escribir en contra del gobierno nacional y no haciendo una votación justa, equitativa y pensando el futuro del país. Así es, eso le digo, o sea, no hubo un verdadero análisis de parte de la población, ¿no? Y obviamente el gobierno no hizo no generó la información necesaria para que la ciudadanía se entere y sepa, ¿no? Y tratar de manejarlo con una línea que no era un tema gobiernista, no era un tema de que aquí el no es un partido político y el sí era otro partido político, no, aquí eran decisiones que creo que tenemos que haberla analizado, no, la gran población debió haber analizado pregunta por pregunta. ¿Cómo no vamos a querer que el tema de la extradición de delincuentes, de gente que nos va haciendo daño, escapa del país y se acabó? No tenemos nosotros la posibilidad de tener el tema de extradición. Yo creo que también era un tema donde la población debió haber apoyado este tema, ¿no? Y no lo hizo, pero como usted lo dice, es un tema, lo tomaron como una candidatura, ¿no? Como era un enfrentamiento entre dos organizaciones políticas, y ahí están los resultados, ¿no? Que lamentablemente perdió el sí en todas las preguntas, cuando habían preguntas que sí valía la pena apoyar el sí, ¿no? Algo raro, que publicidad había, como se dice popularmente, cualquier cantidad por el no, pero publicidad por el sí casi no se podía apreciar. Algo estaba pasando por ahí. Así es. Por eso le digo, falta de difusión del gobierno. Obviamente las organizaciones que se apuntaron por el sí fueron minoritarias porque lamentablemente mantenemos esa filosofía a nivel de organizaciones políticas de que si el gobierno no nos entrega nada a cambio, no se lo apoya, ¿no? Y es lo que estamos viviendo en la Asamblea Nacional. Todos en contra, no hay un verdadero análisis. ¿Por qué? Porque no hay los trances, no hay las negociaciones internas a nivel de asamblea para, si el gobierno entrega tal ministerio o entrega tales dignidades a cierta organización política, votan a favor, si no siempre será en contra y no hay un verdadero análisis, ¿no? Por eso yo también estaba de acuerdo en la reducción de asambleístas, ¿no? Porque creo que para tener 5 vagos mejor tenemos 3 nomás, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también era un análisis esta pregunta, pero no se lo hizo así, ¿no? Este no que ganó con amplio margen de votación en el Ecuador, ¿usted cree que ganó el Ecuador, ganó algún partido político a la final? ¿Quién salió ganando en estas dos aspiraciones que tenía el pueblo ecuatoriano de conocer los resultados del sí, el no, en el tema de la elección de los miembros del Consejo de Participación y en cuanto también a la consulta? ¿Usted cree que ganó el Ecuador o perdió? No, yo creo que perdió la oportunidad el Ecuador de cambiar ciertas cosas que lamentablemente no se lo pueden hacer mediante asamblea por las pugnas y por el trabajo mal hecho de todos los asambleístas que actualmente se encuentran en esa institución, ¿no? En el legislativo, lamentablemente, creo que su nivel de aceptación no pasa el 3%, entonces la gente debió legitimar ciertas decisiones que se tienen que tomar y nos dieron la oportunidad de hacerlo en la consulta popular, y creo que al no hacerlo así y a tomarlo como un revanchismo hacia el gobierno, creo que perdimos esa oportunidad. Entonces, como conclusión, perdió el país, ¿no? Y el tema del Consejo de Participación Ciudadana, yo también en esa pregunta voté para que se elimine, y obviamente no podía darle el voto a alguno de ellos, ¿no? Entonces creo que ahí también debió haber habido algún análisis más profundo de esta pregunta para poder tomar la decisión más acertada, ¿no? Porque mire lo que está pasando. Una organización política está tratando de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana, y ¿para qué? Para después nombrar los entes de control y después poder tener vía libre para actos de corrupción.
Bueno, en ese tema de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, bueno, en el diálogo, en la invitación, en las conversaciones que hay, siempre hablan de que no conocen a los partidos políticos, que no jamás se han puesto una camiseta política, que no entienden lo que es la política, que son apolíticos. Sin embargo, aquí les hemos dicho con mucha seriedad y honradez, sin parcializarnos a ningún sector ni político, ni siquiera del gobierno. Tenemos que tratar, porque también no somos dueños de ninguna manera de la verdad. Pero los señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana, al menos que han participado en esta ocasión, son más políticos que los mismos líderes de los partidos políticos, y aquí lo hemos dicho, y en muchos de los casos comparten el criterio, aunque en forma interna. ¿Usted considera que debe haberse, debiera haber en el Ecuador un poquito de mayor seriedad para las personas que participan en esta opción de ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana? Porque es un cuarto poder del Estado, pues que obviamente tiene mucho por hacer en nuestro país. Así es, es lamentable porque el análisis para elegir los candidatos, porque eso sí lo hace, se supone, un organismo independiente que elige los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana, no lo han hecho de forma consciente. Mire usted que hasta en la papeleta esta organización política les hizo tomar fotos con el color de su partido político. O sea, usted veía la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana, salían con la camiseta azul o celeste, que representaba los colores de RC5. Entonces, desde ahí ya nos vamos viendo que hay una organización política que quiere meterse a controlar los poderes de control del Estado. Entonces, ¿por qué lo hacen? Cuando esas instituciones, esos organismos, esas personas deben tener totalmente independencia, porque no vamos a poner a cuidar el queso al ratón. Entonces, creo que, como usted dice, no existe una verdadera independencia de estas personas que van a ser parte del Consejo de Participación Ciudadana desde el momento de las elecciones. Yo creo que el CNE debe generar nuevas leyes o algo que frene este tipo de acontecimientos si vamos a continuar con este organismo que es el Consejo de Participación Ciudadana, que yo creo que debe desaparecer y tratar de que en la Asamblea se generen este tipo de autoridades. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de que haya una diversificación de organizaciones políticas que terminen escogiendo a la persona más idónea, ¿no? Ingeniero, en este análisis que quede claro, no es que estamos direccionando nuestro análisis, nuestro comentario, nuestras preguntas con el ingeniero Paulo Guzmán. Estamos hablando a nivel general, porque aquí llegaron en la campaña candidatos de diferentes partidos políticos, por no decir de todos los partidos políticos que ahora los encontrábamos en esta lucha por llegar al Consejo de Participación con el conversatorio de que no conocen absolutamente nada de los partidos políticos, de los líderes. Bueno, ¿qué le parece, ingeniero Paul, si pasamos a un tema que es importante? También Pachacuti consiguió algunos resultados en donde ustedes, porque de hecho estamos hablando de el éxito, el fracaso, la recuperación, el fortalecimiento de algunos de algunos partidos políticos. Pachacuti consiguió también resultados importantes, sobre todo a nivel nacional. Así es. ¿Cuál es su análisis? Pachacuti mantiene un poco sus recintos, mantiene su fortaleza en la Sierra Centro, ¿no? En la Amazonía, donde toda la vida ha sido fuerte. Vemos que internamente ellos trataron de no manejar sus pugnas internas, y eso un poco mantuvo a ese voto duro que tiene a nivel de la sierra, a nivel del oriente, y logró mantener ciertas alcaldías y conseguir prefecturas en todo el país, ¿no? Vemos por ahí una provincia en la costa, creo que también logró una dignidad por ahí, pero creemos que Pachacuti ese siempre ha sido su fortaleza y la ha mantenido, ¿no? Los que quedan, creo, mal en estas elecciones son partidos que terminaron bien en las anteriores elecciones, como ser Izquierda Democrática, ¿no? Cuando no pudo imponer su liderazgo Herbas, que fue quien le dio la cantidad de asambleístas a esta organización, pero lamentablemente ahora ya no lograron sostener eso, pero por los conflictos internos, por las pugnas internas que
que dieron como resultado un fracaso en estas elecciones seccionales. Pero creo que Pachacuti es de las organizaciones políticas junto a la Revolución, junto al Partido Avanza, que sostienen su hegemonía y van llegando a mejorar, yo creo que en estas próximas elecciones, ¿no?